Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir con nuestra serie de repasos en relación a clases que habíamos desarrollado, preparándonos ya para lo que sería el examen y vamos a hablar hoy acerca de los movimientos sociales, específicamente los movimientos obreros, recordando también que en el video anterior que les había dejado habíamos hablado sobre lo que serían los movimientos sociales, tanto los clásicos como los no clásicos. Hoy vamos a tocar una de las derivaciones que serían de los movimientos clásicos, que son los movimientos obreros. Para poder ir entendiendo esta idea, vamos a mencionar que los movimientos obreros nacen específicamente en Inglaterra, ya que empezó a ver o a existir unos cambios específicamente dentro de lo que serían los avances técnicos de las industrias, de los cuales muchas máquinas, o sea, muchos instrumentos específicamente empezaron a quitar o a excluir a los que serían los trabajadores en general, porque ya las máquinas empezaban a hacer trabajos que anteriormente realizaban los trabajadores. Entonces, a través de ese reemplazo, ese desplazamiento en sí, como así también otras protestas, como serían, por ejemplo, la de que los trabajadores trabajaban más de 14 a 16 horas y incluso era en un ambiente totalmente insalubre y percibían trabajos pequeños, a esa explotación justamente que se daba dentro del ambiente laboral, o a esos abusos a lo que era sometido justamente la clase obrera, empezó a acentuarse y dio inicio a las primeras reacciones obreras contra estos abusos de los empresarios, que al comienzo obviamente fueron violentas en contra de las propiedades capitalistas en sí, pero dieron paso a una lucha que hoy nosotros conocemos como movimientos obreros, pero a otro aspecto principal que era también de los sindicatos. O sea, esa lucha obrera hizo que se afianzara la formación de los sindicatos. ¿Qué eran los sindicatos? Era una agrupación de la clase trabajadora que se dedica obviamente a un mismo oficio, que es defender y reivindicar a través de las diversas manifestaciones y huelgas las explotaciones o los abusos que se le dan específicamente a los trabajadores, a los obreros en sí. Entonces, vemos que los movimientos obreros nacen en una repudia, obviamente, que ellos tienen contra la falta de igualdad y la falta de equidad en relación al trabajo que ellos realizan en sí, y que a raíz de eso nacen estos movimientos obreros. En nuestro país, así también como en Latinoamérica, hubo también ciertas manifestaciones que se realizaron obviamente en contra de lo que serían las pésimas condiciones laborales en las cuales una persona trabaja, que son, por ejemplo, largas horas de trabajo, carencias de seguro social, eh, no hay descanso de forma semanal, bajos salarios, vacaciones, en cosas así. Y contra esa explotación, obviamente, que hay por parte de los empleadores, en este caso de los empleados, nacen las organizaciones obreras y sindicales en nuestro país, que nace aproximadamente a mediados del siglo XIX. ¿Cuáles son los objetivos de estos sindicatos? Primeramente, defender los derechos y la dignidad de los trabajadores, que ya habíamos visto, mejorar las condiciones laborales para que tengan un trabajo digno, un trabajo seguro, estable, con todas las condiciones obviamente que da el Estado, como así también proteger los puestos de trabajo, no porque tengan ella un pensamiento o se opongan específicamente a los empresarios por la forma del trato o porque hay una desigualdad, sean ellos excluidos de su trabajo, como así también luchar por un salario digno, velar por el cumplimiento de las leyes laborales, garantizar la capacitación constante de los trabajadores y mantener estrechas relaciones con organizaciones similares. Esto es y viene a ser lo que serían los movimientos obreros en sí. Obviamente lo tocamos así dentro de lo que sería una idea general, de manera que ustedes vayan a ir recordando y vayan entendiendo lo que sería la clase. Pasamos ahora a los movimientos campesinos, que es muy similar también a lo que serían los movimientos obreros, porque los movimientos campesinos nosotros sabemos que ellos específicamente son incluso a veces discriminados o a veces son no tenidos en cuenta en muchos aspectos de la sociedad, y que también obviamente nacen por la defensa de sus derechos fundamentales, por los derechos que ellos tienen, obviamente, a la oportunidad de alcanzar una calidad y un nivel de vida adecuado con relación a sus derechos, a sus obligaciones que ellos tienen específicamente. Los movimientos campesinos nacen porque principalmente
Bueno, si nos remontamos un poquitito a la historia, vamos a ver que siempre hubo muchas injusticias y muchos abusos por parte de los terratenientes o en todo caso de los grandes señores feudales que hacían que las personas que trabajaban en el campo vivieran así en extrema pobreza, ni siquiera le daban las atenciones básicas necesarias como la asistencia sanitaria y también lo que sería la educación, como así ellos tienen hasta hoy en día. Vemos nosotros en nuestro país caminos inadecuados para el tránsito, obviamente donde ellos te van de transportar, por ejemplo, sus mercaderías y cosas así. A veces tienen que verse solos para poder obviamente realizar ese tipo de cosas. Y además eran víctimas de pagos de altísimos impuestos establecidos por los señores feudales, que lo que resaltaba obviamente esa desigualdad vigente dentro de lo que serían los movimientos campesinos en sí. O sea, desigualdad entre rico y pobre, ahí se denotaba mucho más. Así como también era totalmente excluido, obviamente, porque no tenían un estatus totalmente elevado, entonces eran excluidos en cierto sentido de la sociedad. Nosotros vamos a ver, y ustedes pueden ir leyendo también, de que obviamente en varios países se realizaron obviamente muchísimas revueltas campesinas en la lucha justamente de reivindicar los derechos obviamente y los abusos a los cuales eran sometidos los campesinos, que hasta hoy en día es una lucha que ellos tienen y que están obviamente peleando para que se cumplan obviamente sus derechos en sí. Entonces, eso es lo que tiene que ver específicamente con los movimientos campesinos que en nuestro país también hay y existe, que obviamente nosotros sabemos que en nuestro país fue un poco mayoritario, principalmente porque los grandes terratenientes sometían a condiciones extremas de trabajo a los indígenas. Y la guerra de la Triple Alianza vino y acentuó mucho más eso, porque obviamente hubieron consecuencias mucho más grandes para nuestro país, lo que hizo que muchas de las tierras se vendieran obviamente como terrenos fiscales a los extranjeros a precios muy accesibles y muy baratos, lo que hizo obviamente que se generara una falta de tierras para ellos, para que ellos realizaran obviamente el cultivo en sí, como también eh, el Estado en sí se encargó de monopolizar, digamos, gran parte del territorio, lo que afectó obviamente a la parte económica de los campesinos en sí, que obviamente su trabajo principal es dedicarse a la agricultura o al cultivo, y que a través de esa venta, obviamente, de ese cultivo, ellos se sostienen y se mantienen dentro de lo que sería su trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de los movimientos campesinos? La educación de calidad, una asistencia sanitaria digna, la lucha contra el latifundio, fomentar la aplicación de la reforma agraria, la capacitación constante, la asistencia técnica y financiera por parte, obviamente, del Estado para que ellos puedan producir su materia prima, como así también tener derecho a acceder a la tierra propia. Esto está obviamente también basado dentro de la Constitución Nacional, solamente que a veces obviamente no se cumple, pero hasta hoy en día nosotros vemos manifestaciones y marchas que hacen obviamente el sector campesino, velando justamente por estos objetivos y por los derechos que le compete directamente a ellos. Entonces nosotros vimos así de manera amplia todo esto, con el fin de poder recordar un poquitito, ir eh, rememorando esos conocimientos que ya teníamos. Cualquier duda o consulta, igual ustedes me pueden preguntar sin problema, yo con gusto les voy a estar ayudando. Un abrazo para todos y nos vemos en la siguiente clase.